y vamos a comenzar la lectura en el versículo 17. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a retroceder ahora al capítulo 4 de esta misma carta, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y un último pasaje, muy corto, son 4 palabras, lo leo yo. El versículo 19 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo nos salvó, lo hizo para que nuestras vidas fueran vidas triunfantes, fueran vidas grandes, fueran vidas poderosas, para que cada uno de nosotros pudiera conmocionar al mundo. No nos salvó para ser hombres abrumados, afligidos, amargados, fracasados. Nos salvó para ser realmente triunfadores. Ahora, esta es una verdad escritural. Esta es una verdad que enseña la palabra de Dios. Pero quiero decirles que no es siempre una realidad en la vida de los cristianos. Yo conozco mucha gente que tiene a Cristo en su corazón, que va a ir al cielo, que indudablemente han sido lavados por la sangre de Jesucristo, pero viven en la tierra abrumados, viven en la tierra afligidos, viven en la tierra frustrados y no tienen una vida poderosa ni una vida triunfante. Y muchas veces cuando se enfrentan con lo que la Biblia enseña como el gozo del Señor, se preguntan a sí mismos, ¿y por qué yo no puedo tener este gozo? Cuando se enfrentan con la paz del Señor, se preguntan, ¿por qué yo no puedo tener esta paz? Cuando ven algún creyente poderoso en la evangelización, dicen, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? Son de Cristo, pero viven vidas raquíticas, viven vidas frustradas, viven vidas fracasadas. Y esto se debe a que no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a hablar esta mañana acerca de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esto es muy importante y es el nudo de la vida cristiana. Uno puede tener a Cristo y frustrarse en la vida si no busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios. En primer lugar, la Biblia afirma que cada creyente tiene el Espíritu Santo. El día que vos recibiste a Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en tu vida. A lo mejor vos no lo sabías, a lo mejor te enteraste mucho tiempo después, pero no obstante el día que recibiste a Cristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en vos. Esto lo dice Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Él dice que habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en la carta a los Romanos afirma, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que aunque no lo hayas sabido, en ese momento fuiste hecho habitación de Dios. Yo cuando nací a la vida natural, había muchas cosas que no sabía. Ni siquiera sabía lo que era un parto. Y sin embargo nací.
No hubo ningún problema. Nadie le manda a nadie al claustro materno un manual enseñándole cómo tiene que nacer. Uno nace y llega a la vida y después se entera de un montón de cosas. Lo mismo le pasa a los cristianos. Uno llega a Cristo, recibe a Cristo y después empieza a enterarse de las grandes bendiciones de Dios. Y una de las cosas que tenemos que saber y que es fundamental, que es clave, es esta, que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Algunos no quieren hablar del Espíritu Santo. Otros que hablan demasiado del Espíritu Santo. Yo quisiera que pusiéramos al Espíritu Santo en su lugar. No podemos ser poderosos, no podemos ser grandes, no podemos cambiar el mundo y no podemos evangelizar a menos que dejemos trabajar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios no está buscando en este tiempo hombres sabios. No está buscando hombres fuertes, no está buscando hombres con poder, está buscando hombres llenos del Espíritu Santo. Los que van a cambiar al mundo son los hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo que este mundo necesita es hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo. Y lo que la iglesia está esperando para el gran despegue que estamos viendo ya en la Argentina son hombres que realmente estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora, tener el Espíritu Santo no garantiza que uno esté lleno del Espíritu Santo de Dios. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo les escribe: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Cristo vive en vosotros? Más adelante les dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Dios? El apóstol está diciendo a los corintios que ellos tenían el Espíritu Santo. Pero uno cuando lee la carta a los corintios ven que esta iglesia iba de fracaso en fracaso. Se reunían a celebrar la cena del Señor y allí había alguno que tomaba de más. Los muchachos salían con chicas de vida bastante ligera. Había divisiones y problemas dentro de la iglesia. Sin embargo, el apóstol dice: ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Lo que sucedía es que el Espíritu Santo de Dios no los tenía a ellos. Y este es el problema. No eran llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Acá en la carta a los Efesios el apóstol Pablo dice: señores, no sean necios, sean entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Utilicen bien el tiempo. ¿Y cómo hacemos para no ser necios y ser entendidos cuál sea la voluntad de Dios? Dice el apóstol: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, el vino era la droga del tiempo del apóstol Pablo. Si él escribiera este versículo hoy, 20 siglos después, diría: no fuméis marihuana, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. No toméis cocaína, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Ustedes han visto cómo un ebrio, alguien que toma excesivamente vino, pierde el control de sí mismo. Yo vivo en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hoy los que son de San Miguel me matan porque dije pueblo. En una ciudad progresista de la provincia de Buenos Aires que se llama San Miguel. Me salvo, no me dejan entrar esta noche. En esa ciudad progresista un día iba un borracho y yo iba a una cuadra detrás y lo veía a él cantando y yendo del cordón a la pared y de la pared al cordón y del cordón a la pared. De pronto ve una puerta abierta y iluminada en una casa, pone una mano en un lado y otra en otro, asoma la cabeza y dice: ¿qué pasa acá que no hay nadie? Era la comisaría. Salieron de adentro y lo llevaron. Indudablemente, si lo hubiera pensado 2 veces, no iba a aquel lugar. Pero no era dueño de sí mismo. Su voluntad estaba entregada al alcohol. Cuando el apóstol Pablo hace esta comparación, está diciendo que tu voluntad no se entregue a ninguna cosa que la domine, a ninguna cosa que la gobierne, sino que tu voluntad, que tu persona, que todo tu ser sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo gobierne tu vida, que el Espíritu Santo dirija tu persona. Pero para esto tenemos que tener claro, bien claro, qué es o quién es el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que si hoy haríamos aquí un censo, una encuesta, y preguntáramos quién es el Espíritu Santo,
Todos contestarían lo mismo. Es la tercera persona de la Trinidad. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con esto? Todos entendemos que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Pero el problema que tenemos con el Espíritu Santo no es tanto teológico, esto lo sabemos bien. Es un problema de tipo psicológico, de tipo práctico. Si bien entendemos que el Espíritu Santo es una persona, muchas veces en nuestro accionar diario pensamos que el Espíritu Santo es una influencia, que el Espíritu Santo es una energía, que el Espíritu Santo es una emanación de Dios, que el Espíritu Santo es un vestido que Dios nos pone, que el Espíritu Santo es fuego, que el Espíritu Santo es aceite, que el Espíritu Santo es agua. Es decir, hemos tomado los símbolos y los hemos constituido en la figura psicológica que tenemos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es una energía, entonces yo necesito que Dios me ponga un poco de esta electricidad que se llama Espíritu Santo y yo voy a ser un hombre realmente poderoso. Pero la Biblia me enseña que no es una energía que Dios me da para que yo la maneje como quiera. No es una influencia que Dios me da para que yo la derrame, le diga lo que tiene que hacer y la use como se me antoja. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona, y si es una persona tiene voluntad, y si es una persona tiene sentimientos, y si es una persona tiene pensamientos. Entonces no soy yo el que tengo que decirle al Espíritu Santo lo que debe hacer, sino soy yo el que me tengo que someter al Espíritu Santo para hacer lo que Él como persona dice. Y este es el drama de nuestro siglo, que queremos manejar en nuestro tiempo al Espíritu Santo como nosotros queremos y estamos denigrando a una persona de la Trinidad. Estamos denigrando a alguien que tiene voluntad propia. Yo no le puedo decir al Espíritu Santo lo que debe hacer, ni le puedo dar ninguna orden al Espíritu Santo, ni puedo gobernar al Espíritu Santo como a mí se me antoja. Soy yo el que me tengo que someter a lo que el Espíritu Santo dice. Soy yo el que me tengo que inclinar a la voluntad del Espíritu Santo. Soy yo el que tengo que admitir el señorío del Espíritu Santo en mi vida para que Él me gobierne. Y a menos que comencemos a pensar así, no llevaremos la doctrina a la práctica. Tengamos en cuenta que cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, estamos diciendo que tiene voluntad y gobierno propio. La iglesia primitiva fue grande y poderosa porque pensó que el Espíritu Santo era una persona y se sometió al Espíritu Santo de Dios. Cuando ellos mandaron en Hechos 15 aquella famosa carta circular, lean ustedes en sus casas, no aquí, cómo la encararon. Ellos escribieron, ¿le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros? Porque nosotros estamos en segundo lugar, los apóstoles. Lo más importante es que le parezca bien al Espíritu Santo. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros mandar tales cosas. El Espíritu Santo es el que le decía a Felipe, andate a tal lugar. Y Felipe iba a tal lugar. El Espíritu Santo era el que arrebataba a Felipe y lo llevaba a tal lado. El Espíritu Santo era el que gobernaba. Y el Señor les dijo que ellos no podían hacer nada hasta que el Espíritu Santo en Pentecostés viniera sobre ellos. Es decir, que ellos vivieron realmente el señorío y la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que el Espíritu Santo los llenaba, y yo he subrayado en mi Biblia todos los textos donde dice que fueron llenos del Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo los llenó, hubo diferentes manifestaciones. En algunos casos las lenguas, en otros casos las sanidades, pero hubo siempre una constante que se dio cada vez que el Espíritu Santo, o que se menciona que alguien estaba lleno del Espíritu Santo. Y era que multitudes eran añadidas al Señor. No hay una sola vez donde se mencione el pueblo, la iglesia o los hombres llenos del Espíritu Santo que no se diga inmediatamente que muchos eran añadidos a la iglesia. Por lo tanto, lo primero que yo quiero destacar esta mañana es que tenemos que empezar a pensar seriamente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una corriente eléctrica que Dios me dejó para que en algún momento yo me enchufe y haga así. El Espíritu Santo es una persona a la que yo tengo que respetar como persona y a la que yo tengo que someterme. Ahora, el apóstol dice,
sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, perdé el autocontrol y dejá que el Espíritu Santo te controle. Este término sed llenos está escrito en voz pasiva. Es decir, que no es que yo busco ser lleno, sino que lo que el versículo quiere decir es, dejen que el Espíritu Santo los llene. Deje que el Espíritu Santo los llene. Ahora, esto aparece en la Biblia como una orden. No es para algunos cristianos. El ser lleno del Espíritu Santo no es una cuestión de pastores, no es una cuestión de predicadores. Es el estado normal del cristiano. La anormalidad, la enfermedad, es no ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo normal es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahora usted me dirá, pero la mayoría puede estar enferma. La mayoría puede estar enferma. La Biblia nunca me dice que el 50% más 1 es la verdad. Me dice que lo que Dios dice es la verdad. Yo entiendo que hay mucha enfermedad y entiendo que se ha dejado de lado a la persona del Espíritu Santo en muchos círculos y que se la ha ignorado e incluso que se la ha denigrado también. Pero también tengo que entender que un cristiano sano, que un cristiano como Dios quiere, es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Ustedes han visto cuando ese hermano recién se convierte y viene a la congregación, él es nuevito y pide los folletos de la cruzada a cada hogar y pide los folletos de Jami y empieza a evangelizar y le habla a sus amigos y le habla a sus vecinos sin ciencia, pero con un fuego tremendo. Nunca falta algún hermano que dice, ya se le va a pasar a este, ¿no? Como diciendo, tiene que entrar en la media decadente de todos. Tiene que entrar en el fracaso total. Ya se le va a pasar. No, lo que pasa es que ese hermano ha experimentado el cambio de Dios en su vida y está llena del Espíritu Santo. Y a veces la iglesia es el freezer donde lo metemos para que se enfríe. Pero lo normal es eso. Es el hombre realmente entregado al Espíritu Santo de Dios. Acá se habla en plural. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos. Es una orden. Está el imperativo del apóstol Pablo. Y el ser llenos del Espíritu Santo es una misión que debe alcanzarnos a todos en el presente. Ahora, ¿cómo dejar que el Espíritu Santo me llene? Y este es el tema que tenemos que desarrollar en forma práctica. Yo tengo muy poco tiempo. Voy a ir a alta velocidad. Después ustedes llenan la hojita en su casa, ¿eh? ¿Están haciendo cassette? Sí, se compran el cassette. Listo. De nada, ¿eh? Me pasan la cometa. En primer lugar, para ser lleno del Espíritu Santo se necesita limpieza en la vida. El apóstol Pablo dice aquí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Yo creo que la palabra contristar no es una palabra castellana, no es una palabra, perdón, de uso común castellano, ¿no es cierto? Una palabra castellana, pero nadie dice no me contristes. No sé, a lo mejor habrá alguno que use el castellano castizo. Yo cambiaría esta palabra para hacerla más práctica por la palabra entristecer. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Si ustedes se fijan, este versículo está puesto en medio de una cantidad de pecados. Se habla de cosas que puede hacer el creyente. Se dice, airaos, pero no pequéis. Se dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Se dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, contiendas, etc. Pero dice el apóstol en el medio, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El pecado es una realidad presente en nuestra vida. Y es una realidad innegable. Muchas veces nosotros, después que hemos venido a Cristo, creemos que nos hemos subido al pedestal de la santidad. Y hablamos de los pecadores, como los que no tienen a Cristo. Y hablamos de la nueva vida nuestra como una vida demasiado santa e impecable que no responde a la realidad cotidiana. Si yo le dijera a ustedes, cuenten, vengan aquí, den el testimonio, ¿cuántos de ustedes vendrían acá y dirían, porque yo era un drogadicto, yo era esto, yo era un mentiroso, era un gran... Y después vino Cristo y me salvó. Y dejan flotando ahí que desde ese momento
dejaron de ser un montón de cosas. Y es verdad que han salido muchos pecados groseros, pero el pecado sigue siendo una realidad cotidiana en nuestra vida. El apóstol Juan escribe en su primera carta a los creyentes, no a los incrédulos, porque nosotros los textos que no nos convienen se los aplicamos a los de afuera. Decimos, para allá, ¿no? Dice, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Y si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y esto se lo dice a los creyentes. Yo tengo una triste realidad en mi vida, y vos tenés una triste realidad en tu vida. Que nos hemos convertido a Cristo, que hemos venido a Él, pero que muchas veces faltamos, muchas veces fracasamos, muchas veces tenemos problemas, muchas veces pecamos en nuestra vida. Cuando la Biblia dice no contristéis al Espíritu Santo, está diciendo que el pecado es el estorbo para que el Espíritu Santo obre en mí poderosamente. ¿Saben por qué? Porque ese manantial de vida que Dios quiere que de mí trascienda al mundo, la acción del Espíritu en mi vida que golpee a los demás, se corta. El Espíritu no puede trabajar a través mío, tiene que empezar a trabajar conmigo. Y allí es donde aparece el entristecimiento en la vida. David vivió una experiencia como esta. Él pecó y se cayó la boca y no confesó su pecado a Dios. Y él creyó que todo seguía igual. Pero él cuando hace su confesión en el Salmo, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Hasta qué momento? Hasta que confesé mi rebelión delante de Dios. Hay muchas vidas paralizadas porque hay pecados ocultos en el corazón. Hay pecados que lo queremos superar nosotros con nuestras propias fuerzas. Hay pecados que nosotros queremos borrarlos nosotros mismos. Creemos que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado de la conversión para atrás. Pero vos y yo necesitamos la sangre de Jesucristo hoy, en el presente, para limpiarme del pecado que cometí esta mañana, que cometí hace 10 minutos, que cometí hace media hora. Yo dependo de la sangre de Cristo. Y vos dependés de la sangre de Cristo. No solamente por el pecado pasado, sino por el pecado presente. Cuando el apóstol Juan escribe eso, lo escribe en tiempo continuo. Él dice, la sangre de Jesucristo nos está limpiando de todo pecado, en todo momento. Un día le doy una lapicera a mi hijo, era chiquito, y toma la lapicera y le digo, no manches ese papel. Entonces él esperó que yo me diera vuelta y yo sabía lo que iba a pasar. Lentamente fue con la lapicera, la apoyó, y era una lapicera estilográfica. Hizo un manchón de tinta. Entonces yo lo miraba de reojo y de repente me doy vuelta así y él pone la mano y lo tapa. Y yo doy media vuelta y me voy y veo que mete la mano así y empieza a darle, ¿no? El papel y el borrón cada vez más grande. Pues mi hermano, a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo frente a nuestro pecado. Tenemos ahí el pecado, lo hemos cometido y entonces lo tapo. Y vengo y canto y pongo cara de creyente santo y alabo a Dios y levanto las manos y hago así. Y resulta que le estoy haciendo un verso a todos mis hermanos porque la realidad es que la comunión con el Señor está cortada. Y cuanto más cortada está, más alto levanto la mano y más aplaudo. No sea que alguno se avive lo que está pasando adentro, ¿no es cierto? Y después, cuando quiero enmendarlo, saco yo la mano y empiezo y hago un barro tremendo. Yo necesito ir y confesar mi pecado. La única forma de ser lleno del Espíritu Santo es ir y confesar el pecado cotidiano, diario, todos los días, delante del Señor. Acostúmbrate cada día a analizar tu propia vida, a analizar tus propias reacciones, a analizar las motivaciones. ¿Qué te mueve a hacer esto? ¿Qué te mueve a hacer lo otro? Y parate cada día delante del Señor y pedile al Señor perdón, confesar tu pecado delante de Él para que la sangre de Jesucristo te limpie. Y acostúmbrate a esto, a hablarle al Señor con el nombre y apellido del pecado. Algunos llegan a la noche y dicen, Señor, borra todos mis pecados, porque total Dios tiene una goma grande, ahí hace así y se acabó todo. Esto no es la confesión de pecado. La confesión de pecado es decir con nombre y apellido cuál es el pecado que hemos cometido. Señor, he cometido este pecado de orgullo,
Por mi pecado de orgullo le contesté a mi hermano en esta forma. Por mi pecado de orgullo he hecho esto. Mi vanidad me llevó a esto. Es decir, el autoanálisis delante de Dios, la confesión con nombre y apellido del pecado todos los días. El Señor enseñó que los discípulos estaban limpios. ¿Se acuerdan en la última cena? Cuando vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, si es para tener parte contigo, le dijo Pedro, lávame todo. El Señor dijo, no, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Pero caminando por el camino se les ensuciaron los pies. Y entonces el Señor se ciñó y se agachó y lo limpió Él. ¿Y saben por qué lo limpió Él? Porque Él estaba dando una lección para el futuro. Le dijo a Pedro, lo que yo hago no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Y yo 20 siglos después abro la Biblia y empiezo a entenderlo. Señor, por tu palabra estoy limpio. Pero todos los días al caminar en el mundo se me pegan cosas, Señor. Y te necesito a vos. El único que puede inclinarse delante mío y el único que puede lavar mis pies sos vos. A mí me gustaría lavármelo yo. A mí me gustaría que me lo lavara mi hermano. A mí me gustaría cualquier otra solución. Pero, Señor, necesito ir delante tuyo y confesar cada día mi pecado para poder ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo depende de la confesión diaria de pecado. Y yo quiero que pienses esta mañana y que pienses serenamente delante de Dios. Si no hay cosas en tu vida que están impidiendo que el Espíritu Santo te llene, ese pecado sin confesión, esa actitud negativa que tuviste con alguien y que todavía no le trajiste al Señor, esa mancha que hay en tu vida, o ese pecado constante, continuo, que se repite. Y yo te digo, esta mañana tráelo al Señor. Decirle, Señor, acá estoy yo no puedo con esto. Yo intento luchar, pero no puedo. Necesito realmente que tu sangre, Señor, sea la que me limpie para que el Espíritu Santo pueda llenar mi vida. Mi hermano, no es cuestión de orar diciendo, Señor, lléname con tu Espíritu, Señor, lléname con tu Espíritu. Nosotros podríamos hoy hacer esto, reunirnos todos y empezar, Señor, llénanos con tu Espíritu, llénanos con tu Espíritu. Si Dios podía hacerse oír con voz audible, ¿sabe lo que dirían? Dirían, ¿y vos qué te crees que yo estoy tratando de hacer? Llenarte con mi Espíritu. El problema sos vos, no soy yo. El problema es que no puedo. Me lo está impidiendo tu pecado. Por eso antes de orar, Señor, llénanos con tu Espíritu, revisa tu vida. ¿Qué hay ocupando el vaso que tiene que ocupar el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué piedra hay en el fondo del corazón? ¿Qué mancha hay en tu vida que está impidiendo que el Espíritu Santo obre? ¿Qué cosa hay allí oculta? A lo mejor la conocés vos solo, vos y el Señor. Pero hay una barrera entre vos y Él. Has puesto un muro. No dejás que el diálogo fluya. Y el Señor te está esperando para decirte, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? La segunda cosa es, no apaguéis al Espíritu. Aquí se compara al Espíritu Santo con el fuego. No apaguéis al Espíritu. El poder de Dios en nuestra vida se manifiesta cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que habitar en nosotros y tiene que gobernar nuestra vida. El fuego del Espíritu descendió en Pentecostés. ¿Y qué pasó? Los 120 que estaban orando salieron corriendo. Nadie les dijo lo que tenían que hacer. Nadie les dijo dónde tenían que ir. Si ese día se convirtieron como 3.000 personas, no lo habrán hecho justamente al pie del aposento alto, que sería una callejuela chiquita de Jerusalén. Tienen que haber ido a la explanada del templo seguramente para reunir tal multitud, ¿no es cierto? Y para poder hablar. Pero en alguna forma aquellos 120, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, todos coincidieron en lo que tenían que hacer. Y salieron todos corriendo y fueron todos al mismo lugar. Y los 120 empezaron a hablar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo les ordenó algo. El Espíritu Santo les marcó algo. El Espíritu Santo les señaló algo. Y ellos fueron y lo hicieron. Ellos entendieron
que el Señor Jesucristo en la cruz los había comprado. Y si los había comprado eran posesión de Él. Por lo tanto, cuando el fuego del Espíritu les ordenaba algo, ellos tenían que hacerlo. Si el primer versículo que hemos leído, no contristéis al Espíritu Santo, tiene relación con el pecado, este versículo, no apaguéis al Espíritu, tiene relación con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en mi vida. Lo que Dios quiere de mí. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en nuestra vida lo de Jonás? Que Dios dice, tenés que ir allá. Y yo digo, no, Señor, yo voy para el otro lado. Y detenemos la voluntad de Dios. Y juntamente con la detención de la voluntad de Dios, se detiene nuestra vida. Yo tengo un amigo que tuvo que ir de misionero a un país del Oriente. Y él me contaba, dice, cuando se elegían los misioneros para ir a aquel lugar, yo decía, Señor, al Oriente no, Señor, al Oriente no, Señor, al Oriente no. Cuando me llamaron, me dijeron, tenés que ir al Oriente. Y entonces yo dije, pero Señor, si te dije que no. Dice, y escuché la voz del Señor que me decía, ¿y quién te dijo a vos que te mandás vos? Acá mando yo. Yo te compré en la cruz. El Señor te ha comprado en la cruz. Eres propiedad suya, yo soy propiedad de Él. Yo tengo que restituir lo que le he robado al Señor. Cuando yo hago mi voluntad, estoy robándole una posesión al Señor. Cuando yo cumplo mi voluntad en mi vida, estoy negando la voluntad de Dios, que es quien me ha comprado. Y lo que yo tengo que hacer es inclinarme frente a esta voluntad y restituir lo que el Señor ha comprado. Ahora el Señor te ha comprado, pero Él manda en tu vida. Si Él no manda en tu vida, entonces estás usurpando lo que es de Dios. Cuando vos haces tu voluntad en tu vida, estás mandando vos. Estás rebelándote contra tu amo. Estás rebelándote contra tu dueño. Estás en rebeldía contra Dios. Escuchar la voz de Dios y comenzar a hacer en nuestra vida la voluntad particular que el Señor quiere para nosotros. Mi hermano, ser lleno del Espíritu Santo de Dios para cambiar al mundo. ¿Qué pasa cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo de Dios? Y con esto termino porque los organizadores se están desmayando. ¿Qué sucede cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo de Dios? Hay un caso en la Biblia de un hombre que fue lleno del Espíritu Santo de Dios y que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, Juan el Bautista. Miren ustedes a este hombre. 400 años que Dios no hablaba, silencio total, rebeldía total, ignorancia total de la ley de Dios. Y Dios dice, este pueblo tiene que volver a mí. En alguna forma hay que enderezar el camino del Señor. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone en la tierra un hombre lleno del Espíritu Santo. Supongamos que nosotros tuviéramos que hacer este trabajo aquí en Buenos Aires. ¿Qué sería lo primero que haríamos? Diríamos, este es el hombre. Che, comprémosle una buena casa y que esté cómodo porque el siervo de Dios tiene que tener todo. Alquilemos la cancha de River y pongámoslo en el medio y que le predique a la multitud. Llenemos de volantes, ¿no es cierto? El Señor a Juan el Bautista lo hizo vestir de pelo de camello, comer miel silvestre. Y lo mandó a predicar al desierto. Pero sucedió algo milagroso, dice la Biblia, y las multitudes salían a él. Miren ustedes, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios se va a predicar al desierto y las multitudes salen a él. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios, está el magnetismo de Dios atrayendo a la gente. Y Juan el Bautista, ¿qué mensaje tenía? Uno le diría, mira Juan, empezá con un chiste para ganarte el auditorio, ¿viste? Después dale, pero al principio gánatelos. Cuando Juan se paraba delante de la multitud y abría la boca, decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir del juicio que vendrá? Y la gente masoca se quedaba. Y se quedaba escuchando a Juan el Bautista. Y empezaban a venir y decían los cobradores de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Y decían los soldados romanos, ¿qué tenemos que hacer?
Y Juan el Bautista le decía, arrepiéntanse y vengan acá y sumérjanse, y lo llevaba al Jordán. Era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay una cosa, yo traté de definir qué es una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Primero encontré esta palabra, una vida llena del Espíritu Santo de Dios es atractiva, pero no es así. Herodes mandó cortarle la cabeza, quiere decir que no era nada atractivo para Herodes Juan el Bautista. Creo que una vida llena del Espíritu Santo de Dios es una vida inquietante, es una vida inquietante. Usted a Juan el Bautista o aceptaba el mensaje o lo rechazaba, pero ninguno podía decir a mí este Juan ni fu ni fa, No. Era el hombre al que había que tener en cuenta porque tenía un mensaje poderoso de Dios. Y yo creo que lo que el mundo está necesitando hoy son vidas inquietantes. Los cristianos estamos viviendo vidas demasiado chatas, vidas demasiado mediocres, vidas sin poder. Y yo no puedo predicar a un Cristo poderoso cuando mi vida no tiene poder. Yo me acuerdo de una mujer que vino en nuestra congregación, dice, pastor, lo que me pasó. Dice, fui a evangelizar a mi médico, dice, y fue terrible, no me aceptó nada. Digo, ¿cómo fue? Dice, mire, yo fui porque tenía una angustia adentro, dice, tenía unos problemas, no dormía. Dice, entonces fui y le dije, doctor, estoy con una angustia tremenda. Dice, no puedo dormir, me falta la paz. Y entonces, dice, el médico me recetó una cantidad de pastillas. Dice, y después saqué este folleto, La Paz de Dios, y le dije, mire, doctor, quiero darle este mensaje. Y el médico me dijo, mire, señora, después de lo que me acaba de decir recién, que me viene a hablar usted de la paz de Dios, si usted no la tiene. Y creo que eso es lo que está pasando. Que nosotros estamos hablando de cosas que no mostramos, de cosas que no poseemos. Estamos hablando de un poder que no se manifiesta en nuestra vida, de una transformación que no se evidencia en nuestros hechos. Y el mundo está esperando vidas inquietantes, allí donde vos estás, en tu trabajo, en tu facultad, en tu hogar, donde sea. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que inquieta, es una vida que conmueve, es una vida que toca el corazón de los demás, es una vida que transforma. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios.